Buenos días nuevamente, estudiantes. Bueno, vamos a seguir con este tema de la comunicación y lo vamos ya a terminar, de acuerdo con este tema que va a tratar de los verbos consigna. Como hemos visto hasta ahora, hemos trabajado con la comunicación en general, para qué sirve, qué capacidades tenemos como seres humanos para poder comunicarnos. Hemos visto las diferencias entre la comunicación oral y escrita y hemos visto las competencias comunicativas, aquellas destrezas, habilidades, conocimientos que tenemos para poder comunicarnos de acuerdo con el otro. Ahora vamos a trabajar un poco con otro apartado que es fundamental y es importante académicamente, que es este de los verbos consigna. Bien, muchos de los errores que nos encontramos nosotros como profesores es que los estudiantes no responden a lo que se les pregunta. Este problema muchas veces viene porque no se lee bien la pregunta o la consigna o se lee o no se entiende lo que se les pregunta o simplemente responden más de lo que se les pregunta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante atender a las preguntas, a la formulación, que puede venir de dos maneras. De una forma directa, a través de preguntas, signo de interrogación abierto, signo de interrogación que cierra, o con los verbos consigna. Los verbos consigna preguntan de una manera imperativa. Indique, señale. Por ejemplo, veamos dos ejemplos. De una forma directa sería, por ejemplo, ¿cuál es la función de la dentina en la composición del diente? Se lo puedo preguntar así o le podemos preguntar, explique la función de la dentina en la composición del diente. Ambas formas de preguntas son académicas y deben ustedes identificarlas, ¿de acuerdo? Para poder responder correctamente tienen que atender a los verbos, ¿de acuerdo? Indique, señale, describa, analice, establezca las diferencias. No todos los verbos significan lo mismo, ¿de acuerdo? Y no en todos tienen que aplicar toda la teoría que ustedes tienen en su bibliografía. Por lo tanto, deben prestar atención a estas diferencias. Bueno, en los apuntes que les vamos a dar, que acompañan a esta tercera charla de la primera clase, les va a acompañar una teoría que tienen que estudiar y tienen que analizar, ¿de acuerdo? Para poder entender también esta charla que complementa a los apuntes y complementa a un PowerPoint creado para este fin, para esta clase. Bueno, como he dicho, los errores más comunes que se dan acerca de en los exámenes es porque no es porque ustedes no entiendan la materia, no es porque ustedes no tengan la teoría o no la comprendan, muchas veces es porque no contestan lo que se pregunta, así de simple, ¿de acuerdo? Podemos ver diferentes tipos de verbos consigna, ¿de acuerdo? Hay unos verbos que piden una explicación de algo concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede venir como analizar, explicar, establecer las causas de algo, de una teoría, de un concepto, ¿de acuerdo? En todos ellos se pide una explicación. Otros verbos, sin embargo, pueden pedir una explicación de cómo es algo, que describan unas características, ¿de acuerdo? Esas explicaciones, que son más descriptivas, pueden venir en las consignas con diferentes verbos, ¿de acuerdo? Que vienen a pedir esa descripción, como mencionar, caracterizar, clasificar, ¿de acuerdo? Finalmente, hay otros verbos en los que se pide una relación entre dos objetos. Puede ser comparar, establecer las causas de algo, establecer semejanzas, establecer diferencias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es lo mismo, como ven, explicar que describir, y tampoco es lo mismo describir que establecer una serie de diferencias acerca de algo. Por lo tanto, mi consejo, y especialmente es importante que lo aprendan ya desde este curso de articulación, es que lean bien la pregunta y atiendan. Pueden ustedes graficarlo mentalmente o con un lapicerito, subrayarlo, el verbo, y ese verbo piensen qué significa,
en su contenido, en su significado, para poder responder correctamente y adecuadamente y coherentemente a lo que se les pregunta. Bueno, y con esto terminamos este tema de comunicación y pasamos a la segunda clase, que tratará acerca de la textualidad y del texto como unidad comunicativa. Gracias.